Bueno, Laserdisc se empieza a desarrollar en el año de 1958 por el señor David Paul Graves. Se termina de desarrollar en el año de 1969, pero sale a la venta el 15 de diciembre de 1978. 2 meses después de esto, o sea, sobre enero del 79, más o menos enero-febrero del 79, salen al mercado las primeras cintas VHS. Veamos que el Laserdisc lo que hacía era que guardaba información analógica en un disco. Desde aquí se ve muy parecido al compact disc o al disco compacto, pero no es lo mismo. Como les digo, este almacenaba audio y video de manera analógica en un disco. Entonces el reproductor y el mismo disco eran muy costosos, y resulta que a la par 2 meses después aparece el VHS. Es un medio de almacenamiento de audio y video muchísimo más económico que el Laserdisc. Esto hace que el Laserdisc no prospere. Antes de 1969, la Philips había desarrollado un disco de video de modo reflexivo que tenía grandes ventajas sobre el transparente. La cooperación de Philips y MCA Records no tuvo éxito y se interrumpió después de algunos años. Varios de los científicos responsables de la investigación inicial, como Richard Wilkinson, Ray Dakin y John Wilkeslow, fundaron Optical Disc Corporation, o conocida como ODC Nimbus, compañía que hoy en día es el líder mundial en lo que son discos ópticos. Bueno, aquí llegamos a algo que a mí me encantó en realidad, porque yo soy un amante de lo que es el audio analógico. Entonces este aparato era como la cima, este fue lo más que pudieron haber inventado. Consistía en un tocadisco láser basado pues en lo que ya vimos del disco láser. Como ya les había comentado antes, se hicieron algunas pruebas para grabar audio y video en los discos de vinilo. Bueno, no se pudo, no fue posible realizarlo, pero a raíz de esto queda este hermoso invento que lo desarrolla la ELP, es una empresa japonesa. Sobre 1969 empieza su desarrollo. Hacia 1977 se crea el primer reproductor tocadiscos láser, pero sale a la venta hasta 1997. Entonces lo que fue el disco láser que vimos ahorita anterior y el tocadiscos láser tuvieron una mala fortuna, y fue que se lanzaron en el momento que no era. Muy seguramente que si lo hubiesen lanzado 5 años antes, otra sería la historia, pero pues nada, lo lanzan en 1997, cuando ya prácticamente está invadido el mercado de discos compactos. Ya empezamos a ver lo que es la digitalización del audio. Entonces esto no permite que prospere el tocadiscos láser. De hecho, creo que muy pocos llegaron a conocer alguno. El sistema era muy parecido a cómo funcionan las unidades ópticas de un lector de CD actual, pero a diferencia de las unidades ópticas del disco, necesitaba mayor precisión, porque lo que estaba haciendo era leer información analógica a través del láser. Esta utilizaba 5 láser diferentes, utilizaba 2 para cada canal, y uno que era el que le daba la distancia de enfoque o la distancia de la medida para poder captar, porque como los discos no son totalmente parejos, muchas veces producían ondulaciones, entonces necesitaban de este sistema adicional para poder escanear esa información. Aunque funcionaba con láser, era totalmente analógico, todo su funcionamiento era analógico. Entonces lo que hacía era que era lo óptimo, era lo ideal en cuanto a reproducir un vinilo, porque el problema siempre fue el contacto físico que había entre la aguja y el disco. Uno, porque el desgaste que generaba dentro de la misma información que había guardada en los surcos; otro, por el desgaste que sufría la aguja; otro, que era pues los factores del ambiente, de la suciedad, las partículas de polvo, todo lo que se metía en los surcos, que la aguja las interpretaba como información de audio, a lo que nosotros conocemos como scratch, como un chispeo que hay detrás en el fondo, como se oye como estuviese fritando algo por ahí en el fondo del audio. Esto lo producían los discos de vinilo. Con este sistema todo esto se eliminaba, porque el láser solamente captaba lo que era la información de audio, y tenía un software que sabía diferenciar entre lo que era el audio y lo que podía ser suciedad. Entonces no representaba ese scratch como lo hacía el disco al tener el contacto físico. Como les digo, pues salió muy tarde, salió en 1997, era caro, era muy costoso, hubo muy pocas ventas de estos aparatos. De hecho, si uno busca en internet, creo que ni siquiera en internet consigue uno donde comprar uno.
Las ventajas enormes, el sonido que entregaba este aparato amplificado era una cosa brutal, realmente el sonido era muy muy bueno. Otro fenómeno que se causaba de pronto en los tornamesas normales era que, como sabemos, el sonido son vibraciones. Cuando se amplificaba, la fuente del sonido que escuchábamos, ¿sí? Lo que era la parte de los parlantes, estaban muy cerca de la cabina de mezcla, de donde estaba el DJ o bueno, donde estuviera el tocadiscos. Esas vibraciones hacían que los objetos o las mesas o los muebles donde estaban puestos los tornamesas vibraran. Eso producía lo que se llamaría como un efecto de hum, pero era un hum de retroalimentación analógica, porque las vibraciones que se captaban por la aguja se amplificaban a través del parlante y volvían como vibraciones a la mesa. Entonces hacían que el equipo como tal vibrara y eso producía un hum. Con este sistema de láser ya no se producía eso. Incluso aunque el aparato estuviese ubicado encima de uno de los parlantes, no pasaría eso. Las primeras aproximaciones a lo que hoy en día se conoce como disco compacto se realizaron a finales de la década de 1970. Durante esta época aparecieron diversos sistemas de videodisco de lectura mecánica y capacitiva, pero de estos prototipos el único que ha persistido hasta la actualidad ha sido el videoscopio óptico, mayormente conocido ahora como Laservision. El disco compacto, o en inglés Compact Disc, fue creado por el holandés Kees Hamming de la Philips y el japonés Toshitada Doi de Sony en 1979. Al año siguiente, los desarrolladores del nuevo sistema de audio digital normalizaron la duración a más de 70 minutos, hecho que se debe al deseo de poder grabar la novena sinfonía de Beethoven sin ningún corte o sin dividirla en dos discos. Se comenzaron a comercializar discos compactos, pero las ventas no tuvieron éxito por la depresión económica de aquella época. Entonces decidieron abarcar el mercado de la música clásica de mayor calidad. Comenzaba el lanzamiento del nuevo y revolucionario formato de grabación de audio digital. El sistema óptico fue desarrollado por Philips, mientras que la lectura y codificación fue desarrollada por Sony. Se lanzó en 1980 a la industria y se le adherieron a él o a este nuevo producto 40 compañías de todo el mundo mediante la obtención de las licencias correspondientes para lo que era la producción de los reproductores y los discos. Aquí vemos cómo a través de un microscopio se pudiese ver la información grabada. Como ya les dije, esto corresponde a información digital. Entonces son flat y floats, así los llaman. Entonces flat arriba y los floats eran como las partes de abajo, representando unos y ceros. De aquí pasamos a lo que es un salto en el tiempo, nos devolvemos un poco. Aquí volvemos a la cinta magnética, pero ahora con almacenamiento digital. Esto era lo que se conocía como un DAT, un DAT, o un Digital Audio Tape. Este lo que nos permitiera almacenar audio en calidad digital, lo mismo que en un CD, pero en cinta. Aquí vemos el reproductor del Digital Audio Tape, reproductor y grabador, obviamente. Bueno, ya sale o llegamos a la parte del mini DIX. Este mini DIX se crea pues, buscando compactar aún más lo que era el disco compacto. Se buscó compactarlo más, no fue muy popular porque pues era más costoso, le cabía mucho más información, el sonido era el mismo básicamente, pero pues sí era más costoso, entonces a la gente como que no acogió mucho este sistema. Recordemos que este sistema era un disco magneto óptico desarrollado entre 1982 y 1987 en un laboratorio de audio y vendido desde 1992 hasta el 2013 por la multinacional de origen japonesa Sony. De menor tamaño que el CD convencional y mayor capacidad de almacenamiento y calidad de audio, la compañía japonesa anunció que detendría la distribución del dispositivo a partir de marzo del 2013 debido a su baja demanda. El formato mini-DIX nació fundamentalmente en 1997 para sustituir los viejos cassettes vírgenes para grabación casera de música y ofrecer un medio de grabación digital editable. Es un disco magneto óptico de pequeñas dimensiones, 7 centímetros por 6.75 y 5 milímetros de ancho o de grueso. También era regrabable, de almacenamiento magneto óptico diseñado inicialmente para contener hasta 80 minutos de audio digitalizado. A pesar de eso, pues no fue muy popular, no pudo coger este segmento del mercado pues porque era muy costoso y a la gente no le interesaba en realidad. Era muchísimo más barato guardar la información en cinta.
Aquí vemos el reproductor de Minidix, no hay mucho que decir de él, pues obviamente grababa y reproducía. Aquí lo que podemos ver es un DSC, o pues como sus siglas en inglés, de Digital Compact Cassette. Entonces fue un formato de cinta magnética de audio muy parecido a los anteriores que ya habíamos visto, que era audio analógico, pero este tenía la diferencia que este grababa digitalmente. Otra cosa, otro cabezazo que pensó el diseñador de esto fue que estos cassettes funcionaban de la misma manera que los anteriores, que eran analógicos. Entonces esta casetera era versátil y nos permitía escuchar en ellos lo que eran los cassettes antiguos. Entonces los cassettes magnéticos analógicos los podíamos escuchar en esta misma grabadora. Ese fue el gancho que puso el diseñador pues para coger este mercado. Sin embargo, pues no tuvo éxito. Aquí podemos verlo, ese era el reproductor. Aquí ya damos un salto y un cambio de tecnología y pasamos de lo que es el almacenamiento digital en discos a lo que es el almacenamiento digital en memorias o en discos duros, ya no un disco físico como era el CD o el disco compacto, sino en almacenamiento volátil, como puede ser una memoria, ya sea electrónica o, como les digo, en un disco duro, que es almacenamiento magnético. Entonces la tecnología de audio MP3 fue desarrollada en Alemania en el año de 1986. Más tarde, en 1992, la Moving Picture Expert Group, de allí las siglas del MPEG, aprobó oficialmente la tecnología, pero no fue hasta julio de 1995 cuando Vandenberg usó por primera vez la extensión MP3 para los archivos relacionados con el MP3 que guardaba en su ordenador. El formato MP3 se convirtió en el estándar utilizado por la compresión de audio de alta calidad con pérdida en equipos de alta fidelidad, gracias a la posibilidad de ajustar la calidad de compresión proporcional al tamaño por segundo y por tanto el tamaño final del archivo. Este podía llegar a quedar 15 veces más pequeño que el archivo original. Este fue el primer formato de compresión de audio popularizado gracias a Internet, ya que hizo posible el intercambio de ficheros musicales. Los procesos judiciales contra empresas como Napster y Audio Galaxy son resultado de la facilidad con que se comparten este tipo de ficheros. Al principio el formato MP3 se utilizaba por su difusión en redes de intercambio de música como en Internet, pero más tarde, cuando los reproductores de MP3 se hicieron más populares, el público empezó a conocer más este formato y sus ventajas. Con dichos reproductores y la versatilidad de Internet se estandarizó en la sociedad. El primer reproductor de MP3 es el MP-Man F10 de Saehan. Aquí lo vemos en el centro. El primer teléfono celular del que se tiene conocimiento que tuvo la facultad de poder reproducir archivos MP3 fue el Samsung M100. Y bueno, a la par también vemos aquí la aparición del primer iPod o el iPod de la primera generación, que igualmente funcionaba en base a los archivos MP3, aunque ellos desarrollan su propio sistema de compresión. Igual pues sabemos el alcance del iPod, que es pues el generador o el inspirador de lo que hoy conocemos como iPhone.